yo había renunciado a la carrera de mis sueños. Y más bien me había encontrado con que el mundo laboral, fuera de esta burbuja en la que yo estaba, ya no era como yo quería y no era lo que yo buscaba. ¿Por qué no podría ser mamá? ¿Por qué no podría tener más tiempo y ser exitosa y ser un ejemplo para mis hijas, para mis hijos? ¿Por qué no tener los dos? Crear una marca no es crear un logo. Y esta era una agencia que entendía marca como un logo. Ahí, ese ya no es el partner si tú lo que querías era construir realmente una marca. Los partners son los que van a ser perfect couple y acelerar el crecimiento y llevarte más rápido a donde tú quieras llegar, o te van a desacelerar. Estructura más no rigidez, porque cuando me vuelvo más rígida, precisamente la magia del emprendimiento es no ser tan rígido para estar aprendiendo, iterando mucho más rápido y corrigiendo y aprendiendo y arriesgándote. Hay un bloqueo mental a crecer, pero cuando uno puede planear para crecer, se siente preparado para hacerlo y ya te deja de dar miedo. Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast conversamos con mujeres y líderes que sueñan en grande, rompen moldes y construyen con propósito. Historias reales, aprendizajes valientes y una misión clara: ayudarte a liberar el superpoder que ya vive en ti. Somos Fer, Ale Y Fresa. y esto es Superpowers by 3. Bienvenida a la tercera temporada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Superpowers by 3. Este episodio, si bien está saliendo en agosto, está siendo grabado el 25 de julio y elegimos esta fecha y elegimos este formato porque esto es 3, esto es Superpowers en el día a día. Y ayer, hace 6 meses, el 24 de enero del 2025, se lanzó la página de Superpowers by 3. Bienvenidos a este episodio, espero que lo disfruten. Bienvenidas, chicas. Hola. Hola, hola. Hay que emocionar, hay que celebrar que 6 meses, increíble. Así que un aplauso entre nosotras. Bravo, bravo. Han sido 6 meses de locura. Creo que nunca nos imaginamos que íbamos a estar grabando la tercera temporada, que íbamos a estar en más de 6,000 seguidores, que íbamos a tener gente que nos escribía. Creo que ha sido una aventura espectacular, pero con muchos miedos. Entonces, yo quiero empezar por contarles un poco yo también de esos inicios, ¿no? De estas ganas que teníamos. Si es que han escuchado desde el principio y nos han seguido, saben cómo nos conocimos, de dónde salió esta idea, ¿no? Pero lo que no les contamos en ese primer episodio, y si no lo han escuchado, vayan, es el primer episodio de Superpowers. Lo que no hablamos mucho en ese episodio fueron de los muchísimos miedos que teníamos de emprender y de todo lo que pasó en nuestras vidas y cómo llegamos hasta aquí. Yo, a título personal, creo que estaba en un momento un poco distinto, pero estaba en un momento en el que tenía una carrera, las tres, ¿no? Teníamos estas carreras que desde afuera se veían súper exitosas, líneas de carrera prometedoras, en empresas que son referentes a nivel nacional o internacional, pero nos faltaba algo, ¿no? A cada una le faltaba algo distinto, a cada una buscaba algo distinto y finalmente convergimos en esta maravilla que es 3 y que es Superpowers. Yo estaba en un momento donde ya no estaba tan contenta con mi carrera. Yo había renunciado a la carrera de mis sueños y a lo que yo creía que era mi mundo ideal. Y más bien me había encontrado con que el mundo laboral o ¿no? Fuera de esta burbuja en la que yo estaba, ya no era como yo quería y no era lo que yo buscaba. Y venían estas ganas de hacer algo, venían estas ganas de hacer una diferencia mucho más allá, de tener algo propio. Pero creo que más grande era el miedo de soltar eso seguro, ¿no? Que es ese paycheck mensual y esa línea de carrera, porque igual tenía una perspectiva de crecimiento. Igual el mundo corporativo tiene una carrera o una línea clara. Entonces, ese momento de decidir, no, sí, voy a hacer algo y lo voy a perseguir. Si bien yo fui la única que no renunció y no se tiró a la piscina sin agua, ¿no? Felizmente tuve 2 socias que sí lo hicieron, pero igual tenía estos miedos, ¿no? De, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si esto despega? ¿Qué dirán de mí? Porque además elegimos un emprendimiento donde somos la cara, el producto somos nosotras. Entonces, quiero dejar a Ale y a Fresa que nos cuente también su perspectiva, pero creo que yo por lo menos estuve y sigo estando llena de miedos y de aprendizajes, pero también muy segura de que esta es la decisión correcta y de que todo lo que yo he construido en los últimos
no los últimos, en toda mi carrera, ahora lo puedo decantar en un emprendimiento que tiene un propósito mucho más allá, ¿no? Yo creo que con lo que se conecta mucha gente, probablemente porque ya ha dado el salto, lo quiere dar y tiene demasiados miedos o lo está como considerando, y me pasó a mí, es que, como tú dices, es muy miedoso soltar lo que es seguro y no siempre uno la primera razón que piensa es el paycheck y obviamente es bien relevante y de hecho es probablemente el punto más importante para la mayoría de personas de por qué no toman la decisión o si la toman. Pero a mí me pasó que más allá del paycheck, lo que me detenía, yo ya sabía que yo quería soltarlo, la carrera así increíble y todo, y que iba a sorprender a mucha gente, porque podía seguir creciendo, pero una de las cosas era, lo que no me dejaba era que iban a decir los demás. Y hay un punto súper importante, y de hecho hay muchos estudios como de lo que les pasa a las mujeres, y financiero creo que lo podemos hablar en un segundo porque sí es la más importante, y es que en general las mujeres no tienen tanto colchón como los hombres porque no se han metido tanto en el mundo financiero, no han tenido acceso a tantos ahorros y planes de inversión. Muchas veces por cosas externas y muchas veces por miedo, y se lo dan al esposo y se lo dan al novio y se lo dan a otra persona, se lo entregan a otros. Pero en lo del ego es porque como que las mujeres sí sentimos mucho esa importancia de esa validación externa y esa importancia también de no tantas mujeres han llegado a donde yo he llegado. Y si yo he logrado esto, y puede ser no tantas mujeres en la familia de uno, puede ser históricamente en el lugar de donde vienes, o sea, muchas razones. A mí me da demasiado, van a pensar que no puede. Van a pensar que qué tonta, o sea, qué bruta, cómo va a soltar un trabajo seguro, se ha movido en países, ha hecho tan, ha crecido, tiene equipo, lo que sea. Y era todo el tiempo, yo solo pensaba en que iban a pensar, no en realmente en lo que yo estaba pensando y sintiendo. Y ese era el bloqueo más grande que no me dejaba tomar el salto, que probablemente lo venía pensando hace un tiempo y que gracias a un choque que yo sentí, ya, o sea, me estoy perdiendo a mis hijas, yo no voy a estar bien, o sea, como que me lo despertó y me lo mostró como que es ahora o nunca, pero si no, yo no lo hubiera hecho solo por lo que iban a pensar los demás, es la realidad. Total. Y ahora sufro igual de qué piensan los demás, pero ya desde otro lado que ya seguro conversaremos en un ratito. Ya a mí me pasa muy parecido. O sea, yo creo que lo mío fue diferente porque yo salté a la piscina y luego me di cuenta de lo que estaba haciendo. Muy a tu A estilo. mí, sí. A mí lo que me pasó, y vino con muchos miedos, fue que en mi caso yo había comenzado muy chica, o sea, a los 17, a trabajar serios con una compañía. Entonces, ya a los 27, tenía una especie de burnout, ¿no? Como estaba en un momento donde quería un cambio y veía a mi alrededor que todo el mundo, o sea, te dice, no, este es el momento donde tienes que sacarte la mugre, pero yo ya lo había hecho, o sea, yo ya había pasado por todo eso, ¿no? Entonces, a mí me pasó que se juntó mucho con un tema de salud, que también dije, ok, este es el momento para priorizarme. Y ahí viene la duda de, ok, lo hago, pero ¿por cuánto tiempo? ¿No? En mi caso fue, ok, yo lo voy a hacer, pero solamente por un mes o por 2 meses. Y al mes de estar ya tomando esta decisión, me pasó un poco lo de que vienen las opiniones de afuera, ¿no? O sea, comenzó a hablarme mi papá, comenzó a hablarme mi mamá, las personas que te quieren y se preocupan por ti como una intención súper buena lo que te dicen, pero afecta un poco lo que tú decías, Ale, de, wow, qué fuerte es las opiniones alrededor, ¿no? Me acuerdo que por un lado mi mamá, bueno, hijita, pero te vas a casar, entonces ya, pues es momento de que también hagas algo más tranquilo para ser ama de casa. ¿En qué momento dije que yo quería, o sea, por qué tomar otro camino y ser ama de casa? Mi papá, por el lado, o sea, contrario, era, no, gordo, o sea, yo te apoyo, mira toda la carrera que has tenido, ¿cómo vas a dejarla tirada? ¿Cómo vas a dejar tirado el mundo corporativo para hacer esto? Entonces, hay muchas opiniones que comienzan a venir y que afectan porque iban en contra de lo que yo quería. Yo decía, ¿por qué no puedo ser mamá, que en ese momento no lo era, pero es algo que quería pronto? ¿Por qué no podría ser mamá? ¿Por qué no podría tener más tiempo y ser exitosa y ser un ejemplo para mis hijas, para mis hijos? O sea, ¿por qué no tener los dos? En mi caso, algo que me motivó mucho hizo que del salto también, antes de pensarlo, fue mi esposo, porque él sí de frente me decía, anda, tú puedes, como piensa en ti primero, y me ayudó mucho tener este soporte y me ponga a pensar, y creo que si yo no hubiera tenido este apoyo, de repente no hubiera saltado por miedo, ¿no? Y de repente estaría en otra situación. Creo que tenemos que aceptar un poco que muchas veces emprender viene desde el privilegio, o emprender como lo hemos hecho nosotras viene desde el privilegio, ¿no? Porque primero
nos hemos lanzado a hacer un negocio con unas bases como sólidas de nuestra carrera y todo, pero hemos tenido mucho apoyo de nuestro núcleo, ¿no? De nuestras parejas, nuestros esposos. Algo que de hecho el papá de Fresa le dijo hace poco y que o sea, me resuena mucho es: no se den por vencidas, porque mucha gente se da por vencida porque es difícil al principio, es muy difícil, porque no ves ingresos, porque la gente habla, porque sobre todo siendo mujeres creen que es un juego, creen que es que ahora que son mamás están haciendo algo como un hobby, ¿no? Y mucha gente no va a entender qué hay detrás o nos van a tomar con la seriedad con la que nosotros nos estábamos tomando, sobre todo al inicio. Yo creo que ahora que ven que los followers crecen, que esto sigue, que no se quedó en una temporada, que no se quedó en un post a la semana. Que los clientes de 3. Exacto, que los clientes de 3 vienen, que la facturación está viniendo, ¿no? Y también vamos a hablar de eso, pero que tenemos proyectos en distintos países, que trabajamos 8 horas o más al día, la gente a nuestro alrededor ya lo ve, pero al inicio se ve como un hobby bien caro, ¿no? Entonces, pero sí viene este momento de donde yo me siento súper privilegiada de tener una espalda que es Adrián, que me dice, yo creo en ti, y que me dice, dale, ¿no? Y que me dice, no importa si ahorita no estamos con el flujo de caja que teníamos antes, porque yo sé que esto es a futuro. Y eso es muy difícil para un emprendedor, ¿no? Nosotros dijimos, o sea, yo arranqué el episodio diciendo que Superpowers se lanzó hace 6 meses, pero la realidad es que esto tiene muchos meses más detrás, meses donde planeábamos y donde gastábamos sin haber visto un ingreso, porque hay que crear la marca, hay que entender la parte contable, hay que ver la parte legal, entrenarnos nosotras. Entonces hay mucho detrás que son miedos que en verdad son muy latentes y muy válidos, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es un momento de muchísimo aprendizaje y más bien desde lo que me pasó a mí, por lo menos, era, me dijeron que no, o dudaron, ahora pues, ¿no? O sea, creo que es muy como la personalidad de cada una, pero yo también vine, de nuevo, con las mejores de las intenciones, pero a mí todavía me dicen que yo tengo que buscar trabajo. Y yo lo sé, porque la realidad es que necesitas un ingreso estable hasta cierto punto, ¿no? Es eventualmente el emprendimiento va a pagar. Entiendo de dónde vienen los comentarios, pero es a qué le vas a meter tus balas y a qué le vas a apostar. Y yo creo también que ahí dijiste algo, Fer, que justo estaba pensando antes del episodio y es, pucha, al comienzo nadie ve el trabajo que hay detrás y se puede ver muy fácil, o qué suerte tiene de manejar tus tiempos, o qué suerte tiene de como tener este emprendimiento que está bonito, que no, qué lindo tu hobby, o como, uy, yo veo que otros trabajan mucho más porque en un trabajo corporativo es mucho más tangible, ¿no? Tú ves que las personas entran a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y se van a las 5 o 6 y es alguien que trabaja de lunes a viernes, lo ves, que tiene trabajo, o sea, es mucho más tangible para el resto versus el trabajo que se tiene en un emprendimiento, ¿no? Yo te diría que hasta el día de hoy y probablemente durante mucho tiempo es algo con lo que vamos a tener que batallar, porque si bien la gente lo ve, o sea, comienza a ver, uy, si ya tienen clientes, comienzan a crecer los followers, mira, si están haciendo algo, cuando comienzan a valorar el trabajo que hay detrás, es algo que igual no se va, o sea, no se ve igual en este mundo, en el mundo, en la cultura latinoamericana, no se ve tanto el emprendimiento de mujeres como se ve el trabajo corporativo, ¿no? Que es mucho más tangible. Y yo creo que hay 2 puntos ahí, y hay uno incluso que va a ser como un pare acá, porque yo creo que mucha gente dice, pero ¿cómo si tienen un superpower, si tienen algo más, qué es esto? O sea, porque hablan como de una cosa, pero después de los followers, pero después... Y es, nosotros decidimos hace un año, de hecho empezamos hace un año ya como a formalizar todo y a decidir que empezamos nuestro negocio con una consultora, se llama 3 Consulting, nos pueden seguir también, y nos dedicamos a consultoría a empresas en temas de estrategia, brand management y cultura. Y ahí decidimos también hacer este podcast porque parte de toda la misión que nosotros siempre hemos creado es cómo ayudamos a la gente
a encontrar ese superpoder y a explotarlo y que eso le ayude no solo en la vida profesional, sino también en la vida personal. Y fuimos encontrando en el podcast a través de la respuesta y la acogida que en verdad ese propósito podía tener incluso más impacto del que nosotros en un principio creíamos, con tantas mujeres en serio todavía buscando como a través de más historias, de conversaciones más reales, poder como despertar y encontrar su superpoder. Entonces es un poquito para que entiendan de dónde es el emprendimiento. El trabajo y lo que ustedes están hablando definitivamente creo que es lo más duro de emprender. Muchas veces dicen la carrera de emprender es más un trabajo mental que el resto, que es como que es laboral per se. Sí. Y es que definitivamente una de las cosas y como de que vamos a hablar de hacer incluso un cambio de carrera, porque en el caso de nosotros sí tenemos una historia que nos ayuda y nos construye, que es todo un background en negocios y en el mundo corporativo, pero te llegas y te chocas con la realidad del mundo de emprendimiento que muchas veces desde afuera se puede ver como todo lo romántico y lo más lindo. Y cuando te metes es como, Dios mío, la fuerza que tienes que tener en tu cabeza y el trabajo interno que te tienes que responder cada día, cuando no solo la gente externa te está juzgando y diciendo cosas, sino que tú eres aún más exigente, esperando, obviamente comparándote con negocios que están mucho más avanzados, comparando con la carrera que tenías, donde claramente tenías una validación por el puesto que tienes, por el salario que recibes, por el reconocimiento, premios, etcétera, que recibes, y acá es al principio con las garras y sufriendo porque todavía no recibes plata, no recibes reconocimiento, como dice Fresita y Fer, horas y horas de trabajo que nadie ve y que hoy piensan que es algo fácil, y en verdad el esfuerzo del trabajo que viene detrás no se puede cuantificar y no está y no lo recibes y no se lo puedes como contar a la gente tampoco, como decir, bueno, esto ha sido bonito pero durísimo, lindo porque nos mantiene y nos sostiene lo que queremos hacer, pero con sudor y lágrimas a tope. O sea, entonces como que también esa parte de lo que significa emprender, y a veces también lo difícil y lo fácil, los dos caminos de es cuando emprendes después de haber tenido un mundo corporativo por muchos años. He aprendido un montón de cosas. Creo que emocional y como mentalmente y a nivel personal he crecido muchísimo. Además, ha sido un año que, si has seguido el podcast, además ha venido con un montón de cosas a nivel personal, ¿no? Empezamos las tres, nosotros decíamos que éramos 5, ¿no? Porque Ale tenía a 2 hijas y ahora somos 7, porque tenemos a Emilio, tenemos a Mateo. Entonces ha sido un año cargado y le vamos a contar todo lo que hemos vivido, pero además de haber crecido mucho con todo lo que ha pasado en el último año, creo que lo más importante para mí ha sido aprender a valorar primero todo lo que tenía yo antes en el mundo corporativo y esos trabajos invisibles, que les digo invisibles muy adrede porque en verdad nosotras se nos malograba la laptop y había un ticket que te lo solucionaba, ¿no? Y tú ponías una orden de compra y milagrosamente se le pagaba a un proveedor. O tú metías las cajas y milagrosamente había cobranzas. Entonces, sabíamos que había un proceso detrás, pero creo que ahora que nosotras mismas tenemos que hacer todo, yo he aprendido a valorar mucho más todos los eslabones de la cadena que tenía yo en el mundo corporativo, pero además, cuando trabajo con emprendedores o cuando trabajo con negocios chicos, pienso 2 veces antes de cuestionar, por ejemplo, un precio. Pienso 2 veces antes que yo decía, no sé, me van a hacer un diseño. Ay, me parece carísimo, pero en internet lo consigo más barato. Ahora lo aprecio, lo valoro, entiendo que además no es la persona que está dando la cara nada más, sino que probablemente hay un equipo contratado o freelance o lo que sea detrás, pero que hay muchos más eslabones en la cadena que solamente la persona que te hizo el logo, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotras. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje muy grande de todas esas cosas que nosotros no veíamos. Y estas cosas que nosotras yo siempre, y creo que en la fase se lo decía a Ale, decía, nosotras con estos puestos lindos que teníamos, que nos encantaban, pensábamos mucho y éramos muy estratégicas y analizábamos, pero no teníamos que ejecutar. Y a lo que me refiero es a que yo no era la que iba y ponía el ayudín correcto en la góndola, ¿no?
En cambio ahora, nosotras somos las que, oye, hay que postear, oye, hay que pagar, hay que poner. Entonces, es mucho, mucho trabajo manual que tú dices, no es lo que yo vendo, ¿no? Pero el tener el negocio activo, creo que en la mitad del tiempo se nos va en cosas que no son el giro del negocio. De hecho, yo creo que acá vale la pena que nos metemos a hablar de como lo bonito, lo real, lo feo, lo todo del camino de emprendimiento. Y si quieren empecemos contando un poquito, empecemos desde lo más difícil, que es justo lo que está contando Fer, que es precisamente pasar de tener equipos, de poder delegar, de tener como un montón de soporte a decir, vamos a hacerlo todo. Y todo es delegar obviamente algunas cosas, pero la realidad del detrás de cámaras es que es mucho trabajo y todo es todo lo que nunca habías pensado que ibas a hacer. Entonces, desde a tu punto, desde hacer la factura, desde hacer la orden de compra, desde cómo se hace este proceso legal, qué es esto, hasta tengo que grabar los videos, editar y me gasto 25,000 horas porque estoy aprendiendo a utilizar una nueva herramienta que no tenía ni idea de cómo se utiliza y que no lo tengo a quien delegar, porque además no quiero todavía delegarlo porque lo necesito aprender a hacer porque es parte core también del negocio. Entonces era como, wow, que para mí ha sido los aprendizajes más grandes, no solo es el trabajo duro de eso, sino no frustrarme o aprender a frustrarme y calmarme rápido con no voy tan rápido como yo quisiera hacer. No puede ser que gasté 5 horas editando el primer video, que además salió malísimo. O sea, como cosas así que yo decía, no tiene la calidad que yo espero, pero lo estoy haciendo y me tomó todo un día que hubiera podido utilizar para pensar. Y esa parte, obviamente, como estratégicamente uno dice, la voy a llevar hacia otro lado, pero en el principio toca así y es la realidad y son verdades que hay que hablarse. Y yo creo, de todo lo que has dicho, Ale, 2 cosas. Primero, que nuestras expectativas son más altas que las del resto, ¿no? Cuando tú dices que te demoraste 5 horas, ni siquiera quedó tan bien, todo el mundo me decía qué pros están, qué increíbles sus reels. Ayer he estado con amigas y me han dicho, wow, su reel. Y mi queja fue, estamos aprendiendo, o sea, recién nos hemos dado cuenta de las plantillas, pero si sus reels son recontra pro. Y a mí me impactó, o sea, dije, wow. Yo creo que además haciendo un poco de nosotras, como mea culpa de quiénes somos nosotras de por sí somos súper autoexigentes, ¿no? Personalidad exigente. Sí, somos, o sea, y por eso nos juntamos, ¿no? Pero siempre vamos a estar buscando que esto sea mejor o sea, yo me temblaba cuando puse el video de la presentación y dije, ni siquiera está tan bien y a todo el mundo le encantó y la gente me escribía, ¿no? Entonces, creo que primero es reconocer que nosotras somos mucho más duras con nosotras mismas y que nosotras, o no, yo digo nosotras, pero en verdad la emprendedora o la persona suele ser más crítica que el resto, ¿no? Entonces, yo lo que he tenido que aprender es más bien a ser un poco más permisiva conmigo misma, ¿no? Y más que venir de la frustración, y eso es algo que yo he trabajado a lo largo de mi vida, ¿no? No solo la tolerancia a la frustración, sino a ser más permisiva conmigo misma. Con que si me demoré 5 horas, más bien que, o sea, aprendí algo, y si no salió perfecto, pues lo perfecto es el enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, y cuando dudo, y cuando estoy en este momento en el que digo, ¿qué estoy haciendo? Y me da un poco, y después vamos a hablar de toda la parte del síndrome del impostor y todo, es, mira todo lo que hemos hecho. O sea, es recordarnos dónde empezamos, por qué lo estamos haciendo y que en verdad hemos avanzado un montón. Miren nuestros primeros reels y miren lo que hacemos ahorita. Sí, o sea, es un cambio enorme. Y algo que creo que también es súper importante y que no se habla mucho es elegir a los partners correctos, ¿no? O sea, encontrar un partner correcto en estos negocios, para mí es como así tan importante como tus socias, son los primeros partners que tú elijas, porque la inversión ya viene de tu bolsillo y es una inversión súper importante. Y más allá de eso, los partners son los que van a ser perfect couple y acelerar el crecimiento y llevarte más rápido a donde tú quieras llegar, o te van a desacelerar. Entonces, nosotras hemos aprendido eso también a la mala. Hemos tomado decisiones muy confiadas y más allá de confiadas o no, creo que las tomas con una ligereza
que aprendes a no tener al ser empresaria, ¿no? Antes era como, ok, listo, yo pruebo, no funciona, me muevo en el mundo corporativo porque uno juega con la plata de otro, ¿no? Acá es diferente, acá no solamente juegas con tu plata, sino también con tu tiempo y el elegir un partner que no es el correcto, que de repente el foco no era lo que necesitabas, nos atrasa, que es lo que nos pasó a nosotras al inicio, o te puede acelerar mucho. Cuenta la historia. Cuenta la historia, que yo creo que a las emprendedoras o a la gente que nos escucha es justo cosas que aprendes que les pueden servir para que no les pasen. Yo les puedo contar, al inicio, nosotras, además cuando empezamos, Fresa y yo estábamos viendo el logo inicial, y como estábamos principalmente en Perú, contactamos a una agencia peruana que venía recomendada. La verdad es que además nos fuimos mucho también por precio versus otras opciones. Y cuando empezamos, primero aprendimos que tenemos que ser muy conscientes en el brief que le damos a la agencia, a los briefs creativos, pero por elegir un poco por recomendaciones y un poco a la ligera y no hacer un deep dive como profundo en qué otras opciones habían más allá en el mercado, no le dábamos al logo, no teníamos ni el nombre y no nos entregaban algo que nosotros queríamos. Fueron varias semanas, diría que hasta meses de trabajo con la agencia y no había forma. Finalmente decidimos, el nombre lo elegimos nosotras, no lo eligió la agencia, ¿no? Ale, ¿te acuerdas? Entró en Creo este que momento. decidimos, Ale entró. pero aparte pasamos por todos los números, pasamos por miles de palabras, cómo elegimos un nombre que en verdad resuene con nosotras. Finalmente les dimos nosotros el nombre, a pesar de que habíamos pagado por un naming. Igual no le daban el logo. Se sentía infantil, se sentía poco profesional, se sentía, voy a ser muy cruda, pero un poco como un proyecto de la universidad, digamos, y no como un logo muy profesional. Y además yo cuento la historia porque se cruzó con un momento a nivel personal que hasta ya ahorita yo me río, pero en verdad, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. Pero nos tocó despedir a la agencia. Encontramos a la que fue finalmente la partner correcta. Encontramos a Toña, que además trabaja con Ale, ya en otros proyectos, pero nos tocaba despedir a la agencia. Lo que yo creo es, más allá de solamente, ok, yo me acuerdo, o sea, fue un momento muy doloroso y creo que nos frustramos mucho porque ahí nosotras íbamos contra el reloj. Entonces, cada día que perdíamos era ingreso que perdíamos, ¿no? Entonces, para nosotras era súper duro y creo que algo que nos costó mucho, o sea, ¿por qué nos demoramos tanto? Porque alguien puede estar escuchando y pensando, ¿por qué se demoraron tanto en tomar la decisión si se dieron cuenta que está demorando tantos meses? Yo creo que es porque no estábamos seguras que teníamos al partner incorrecto. O sea, creo que estamos tratando de, y yo creo que ahí fueron dos cosas, ¿no? Uno, nosotros no teníamos muy claro qué es lo que necesitábamos al comienzo. Pensamos que era una agencia y ya, eso es a lo que habíamos estado acostumbradas en el mundo corporativo, donde le das un brief y soluciona, porque hay otros equipos que hacen la otra chamba. Y creo que post esta experiencia nos dimos cuenta qué es lo que queríamos y qué es lo que necesitábamos con la llegada de Ale, que es, ok, listo, nosotros no necesitamos solamente una agencia, necesitamos alguien que nos entienda como emprendedoras, alguien más que fue al final nuestra partner, que es alguien que nos ayude como un poco de coaching, ¿no? Que nos ayude un poquito más allá de solamente diseñar un logo, que nos ayude a diseñar la compañía que queremos, entienda. ¿no? Que nos entienda. Y yo quiero hablar de algo que fue otro miedo, creo, porque además fue una de las cosas que nos limitaba al inicio de tomar la decisión, y era que la inversión ya se había hecho. Ya estaba. Finalmente, costo hundido. Habíamos hecho ya, creo que 2 de los 3 pagos. Sí. Decíamos, ya lo invertimos, o sea, ya les pagamos, salgamos con esto. Y creo que la mejor decisión que tomamos fue decir, esa plata, o sea, ya se pagó, ya preferimos perderla y contratar a alguien que nos vaya a entender y vaya a sacar algo que esté a la altura de lo que nosotros buscamos y que entienda nuestro negocio, que seguir porque ya les pagué 2/3 y más bien lanzar algo que va a sonar bien feo, pero que para nosotros era mediocre, ¿no? Porque ya les pagué. Entonces, de nuevo, viene desde el privilegio porque tuvimos la opción de decir, reinvertimos.
Yo creo que hay varios aprendizajes y de hecho como que si hoy tuviera que contar la historia, o sea, volver a empezar o alguien nos está escuchando que quiere empezar y todo, como que cómo le contaríamos el aprendizaje resumido. Yo creo que el primer punto es definitivamente, incluso nosotros con un background fuerte en brand management cometimos un error de principiante completo y es que crear, dependiendo de tu expectativa, dependiendo de lo que tú quieres, pero crear una marca no es crear un logo. Y esta era una agencia que entendía marca como un logo. Ahí, ese ya no es el partner, si tú lo que querías era construir realmente una marca. Y así fue donde pudimos como construir eso con Toña, que sale en otra entrevista, que es precisamente, ni siquiera empieces por el logo es un resultado. El logo es un resultado final después de un trabajo de realmente entender qué es lo que tú quieres, qué personalidad le das a la marca y obviamente todo lo de equity de marca, eso lo dejamos para otra conversación. Pero no era el partner correcto si no estábamos ni siquiera alineados en lo que necesitamos o lo que representaba una construcción de una marca. Ese es el primero. Segundo, es dependiendo de tus expectativas y a dónde quieres llegar. Uno de los que nosotros sí definimos como empresa, y es una decisión nuestra, era como el producto éramos nosotras mismas y lo que nosotros como personalidad, como conocimiento y como experiencia queríamos vender porque sabemos que lo tenemos y lo podemos vender, era excelencia. Y era en serio hacerlo muy bien desde el principio, eso se tenía que reflejar desde la marca. Es diferente si uno dice, ya metí una plata y no me importa y salgo, porque si no te quedas perfeccionando y nunca sales. Sal, intenta y vas corrigiendo. Pero nosotros sabíamos que desde el principio algo que sí queríamos hacer era que nos tenía que representar esos valores claves que teníamos que venderle a nuestros clientes, o que que queríamos vender a nuestros clientes. Entonces, en ese caso, sí era perdámoslo, porque es con lo otro, lo que nos va a pasar es que todas nos vamos a sentir cero identificadas con nuestra marca y en un par de meses ya cada una va a querer salirse de ahí. Y esto tiene que hacerse bien desde el principio. Yo estoy muy de acuerdo con que, y yo soy la primera que lo he dicho, ¿no? Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Creo que lo que sí pudimos hacer bien fue elegir las batallas, ¿no? Y decidimos que esa era una batalla en la que queríamos, no quiero decir que ser perfectas, porque probable, y de hecho me estoy adelantando, pero hemos iterado, ¿no? Y ahora hemos sacado, hemos hecho cosas distintas con nuestra misma marca y poco a poco, porque la construcción de una marca sigue, evoluciona, ¿no? Y esto es un proceso vivo. No era perfecta desde el principio y no estaba completa desde el principio. Más bien, más que perfecta, no estaba completa desde el principio. Y siempre supimos que eventualmente iban a venir piezas adicionales. Pero creo que lo importante es que cada uno sepa qué batallas pelea y en cuáles es mejor lanzarse a pesar de que no esté perfecto. Que a nosotros nos pasó en temas legales. La razón social fue saliendo. O con los reels, que al principio estábamos aterradas, ¿no? Entonces, más que pensar en qué cosas, en que todo tiene que ser perfecto, es elegir bien tus batallas de acuerdo a tu negocio, a tu giro y a lo que tú quieres transmitir. Exacto, a la personalidad y los valores de marca totalmente. Pero yo creo que acá nos podemos meter un poquito a qué ha sido también sorpresivamente para nosotros, nos ha ido mucho mejor de lo que pensábamos, también en términos de la autoexigencia y todo eso, y que creo que sí viene de una ventaja competitiva que tenemos muy fuerte y es claramente el background que tenemos. Y a mí esa, todo el tiempo en mi cabeza es como un poquito de pelea interna. Porque por un lado yo siento, traemos del mundo corporativo una estructura y un pensamiento estratégico que nos hace una gran ventaja competitiva versus cuando yo converso con muchas amigas, conocidas, etcétera, emprendedores, o lo que nos escriben de mensajes pidiendo ayuda y uno dice, wow, menos mal, nosotras desde el principio pudimos ser claras a jugar como más a nuestras ventajas, a decir, escojamos esto no, aunque lo queremos y como que ser más acotadas estratégicamente a dónde queríamos llegar y cuál era el camino que íbamos a seguir también para alcanzar eso. Y eso como que nos da un montón de ventaja que al mismo tiempo yo siempre juego con esta pelea interna de estructura más no rigidez. Porque cuando me vuelvo más rígida, precisamente la magia del emprendimiento es no ser tan rígido para estar aprendiendo, iterando mucho más rápido y corrigiendo y aprendiendo y arriesgándote. O si no, probablemente perfeccionando no saltas nunca y te quedas exactamente en lo mismo. Yo creo que lo más importante, Ale, ha sido justamente poder traer todos esos skills y adaptarlos a lo que ahora significa emprender. ¿A qué me refiero? Nosotros sabíamos
primero, qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, y mucha de la estructura que tenemos y la razón por la que funcionamos también es porque hemos sido, o sea, tenemos una escuela similar, ¿no? Por no decir la misma escuela. Creo que definitivamente, y yo lo veía incluso cuando yo ayudaba a otros emprendimientos antes de Superpowers y antes de Tres. Y creo que eso es además lo que hace que Tres sea como es, ¿no? Que hemos trabajado con consultoras, no queremos hacer eso, queremos traer un como breath of fresh air al mundo de la consultoría y los entrenamientos para capacitar a las personas. Pero incluso cuando yo veo Superpowers, me digo que nosotros habíamos hecho esto inmediatamente después de haber dejado el mundo corporativo y que no habíamos esperado muchos años, ¿no? Nos mantiene súper vigentes. Y yo ahorita cuando converso con personas que han emprendido muchos años después o personas que no tienen un background corporativo tan sólido, digamos, sí digo, hay una falta de estructura y un miedo a la estructura, ¿no? Que hay que devolver. Un miedo a los timelines, a los Exceles, financieros, a los números, pero hay un miedo, ¿no?, a crecer. O sea, hay un bloqueo mental a crecer. Pero cuando uno puede planear para crecer, se siente preparado para hacerlo. Y ya te deja de dar miedo. Y yo voy a traer el ejemplo más cercano que yo siempre les cuento, que es el de mi mamá, ¿no? Que mi mamá, cuando tú a mi mamá, y mami, si nos estás escuchando, perdón, un poco honesta, pero cuando tú les dices, oigan, vamos a abrir un mercado, oigan, vamos a hacer esto, ¿por qué no hacen esto, esto y esto? Lo primero que hay es un bloqueo. Bloqueos mentales. Es un bloqueo mental, porque no se imaginan que el negocio puede hacer o puede llegar a ese nivel, porque da miedo, porque significa hacer otras cosas, ¿no? Y tener mucha más estructura, una estrategia pensada. Suena feo, pero todo más calculado, ¿no? Y creo que eso es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho porque finalmente eso es lo que hemos hecho toda nuestra carrera. Entonces, traerlo al emprendimiento nos da estructura a nosotras, pero además, finalmente, por eso existe Superpowers. Tres es otra cosa, pero Superpowers existe para traer todo eso a las personas que ahorita sienten que lo quieren hacer, pero tienen estos bloqueos mentales. Y lo que yo siento que ha sido también, o sea, en línea con esto, una ventaja muy fuerte que hemos tenido es que hemos podido manejar este negocio desde el día 1 de manera muy profesional. O sea, están Fer, Ale, Fresa como amigas y están Fer, Ale y Fresa como socias, ¿no? Y hemos podido darnos estos espacios de poder tener conversaciones profesionales y poner los temas sobre la mesa a tiempo. Y eso es súper importante, ¿no? Y temas que son difíciles y lograr como hablarlos súper directos, como dirían en Straight Talk, con claridad, cada una poniendo sus límites, cada una poniendo sus puntos de vista, y podemos no estar 100% alineadas en todo, pero sí vamos a estar como en la misma página. O sea, sí vamos a hablar con mucho respeto, sí vamos a hablar con mucha claridad del tema, y eso creo que ha sido una ventaja porque hemos podido tratar este negocio profesional como lo que queremos que llegue a ser. Tocaste justo un tema que a mí me impresiona, y esto es como parte de anécdota y parte de la historia, pero todo es bien real, es que a nosotros nos sorprendió, nos cogió con mucha sorpresa muchas de las reacciones de mucha gente y preguntas que tú das por hecho, que son básicas, y que uno dice, Dios mío, que todo lo que podemos ayudar a tanta gente que lo necesita. A mí me impresionan conversaciones incluso con conocidas que ya llevan varios años teniendo negocio, que han trabajado en diferentes cosas y que muchas veces son conversaciones entre socias de yo quiero hacer esto, pero yo quiero hacer esto, pero entonces no, y terminan no haciendo nada. Uno, o porque quieren hacer de todo y no escogen, o dos, porque se vuelven peleas subjetivas. Y una de las conversaciones, de hecho, con alguien que yo conozco era justo que le dije, pero ¿por qué están peleando así? Ya hicieron un cuadro un poquito para entender el tamaño de la oportunidad, qué implicaciones tiene cada una de las oportunidades. Los mismos números te van a dar la respuesta, pero hay tanto bloqueo y tanto miedo, por un lado, hacia los números, que es lo que hablamos, pero por otro lado, lo que estás trayendo Fresita, es no ser capaz de tener conversaciones difíciles. Y cuando no se tienen, entonces se tienen tanto miedo y tanto bloqueo que lo que va a pasar es que intentan hacer todo, frustraciones internas,
y se pierden. Y eso yo creo que sí pasa más en las mujeres que en los hombres. Total. De hecho, el 61% de los negocios montados por mujeres no sobreviven al año 3. Eso es demasiado triste. Y parte de los análisis de cuáles son las razones más importantes, obviamente hay mucho de la realidad, que es triste porque son muchas cosas sistemáticas, es que los negocios de mujeres no tienen tanto acceso a ayudas financieras. 2, que se abruman porque la mayoría de los negocios, o sea, son muchos más los hombres que tienen conocimiento de negocios previo a las mujeres. Y esto pasa porque más del 80% de los negocios que montan las mujeres es solo partiendo de una necesidad, Tienen que montar algo porque no pudieron tener acceso al mundo laboral, porque tienen que sobrevivir, porque los dejó el esposo, por 500 razones, 20 puntos menores los hombres en caso de necesidad. Pero en todo esto lo que es peor es que si ya lo estás haciendo, lo que yo más veo es por todos estos temores, por todos estos miedos, es o bloqueos y bloqueos o intentar dispararle a todo porque no tienen este background que les ayuda como a estructurarse, a organizarse. Y al intentar dispararse todo, ¿qué es lo que va a pasar? Se queman. Y el burnout es una de las razones principales por las que dejan su negocio. Y es porque, claro, lo querían por flexibilidad, pero intentaron hacer todo sin un orden, sin una estructura, sin ser capaz de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. No significa que no se equivoquen, pero significa que pudieron ayudar y algunos se pudieron ahorrar muchos de esos errores tan grandes. Se queman y terminamos siendo todavía un porcentaje mucho más bajo en quienes lideran las empresas, tanto en el mundo corporativo como en el mundo de emprendimiento. Y ni digamos los cifras para tech. Justo la vez pasada estaba viendo un estudio que decía, no me acuerdo los números exactos, pero estaban evaluando las inversiones que le dan a las mujeres versus a los hombres en los venture capitals. Y obviamente a las mujeres se invierte mucho menos en founders mujeres que en founders hombres. Pero se relacionó además, no solamente porque eran mujeres, o sea, en la correlación no es mujeres igual menos inversión, sino que las preguntas que se les hacen cuando hacen el pitch a las mujeres son más de risk avoidance, ¿no? O de risk mitigation, y a los hombres son de realmente cómo van a escalar su negocio. Sí. ¿En qué resulta eso? Que a las mujeres se les da menos oportunidad de hablar del potencial del negocio, su visión y cómo lo quieren escalar. Y más bien, en automático, las personas que te están escuchando están ellos mismos con el bloqueo mental de cómo vas a hacer para evitar que te pase esto, evitar que te pase lo otro, evitar... En cambio, separan los hombres con el mismo negocio. Y de hecho es un estudio hecho donde simplemente se cambió el nombre de la persona que estaba haciendo el pitch, ¿no? Y las preguntas que salieron al hombre era, perfecto, ¿y cómo vas a hacer para llegar al billón? ¿Y cuál es tu plan de crecimiento en tal? ¿Y cuándo vas a expandirte al mercado? En cambio, cuando el nombre de la mujer era, oye, ¿y cómo vas a hacer para evitar que digan tal? ¿O cómo vas a evitar que caer en tal? ¿No? Entonces, habla mucho de estos mismos bloqueos que nos ponemos nosotras, pero que la sociedad te pone por ser mujer cuando estás emprendiendo. O sea, es algo que siempre se ha visto, o se habla del techo de cristal en el mundo laboral, pero en el mundo del emprendimiento también pasa muchísimo, y pasa mucho, que creo que ya lo dije hace un rato, pero es que ellos están pasando el rato, ¿no? Acá, donde yo vivo, y reconozco que también deben haber varios que sí son así, pero los negocios son de, es que ella tiene un negocio para poder comprarse sus carteras. Oye, qué doloroso, me da una cosa por dentro. Horrible. Y yo lo escucho. Y te lo dicen, o sea, a mí me ha pasado, y algo que a mí me impresiona mucho en ese tema, y para poner la casa sobre la mesa, es los comentarios. Esto lo he hablado con ustedes y con mis amigas también, de gente de mi entorno, amigas. O sea, el momento en que yo conté mi empresa, todo era como, ay, qué lindo, claro, es que Reza, tú ya te vas a casar, y claro, pues tienes que ser mamá y ama de casa y no sé qué. O sea, eso era cualquier cosa. O sea, básicamente tu emprendimiento es tu hobby. Y a mí me da mucha cólera porque yo pensaba, ¿por qué nadie viene y me dice, wow, qué increíble? O sea, porque yo iba de frente diciendo, no, pero esto va a ser una multinacional. O sea, nosotros estamos yendo con todo. Yo voy a ir más grande, o sea, vamos a ser más grandes, lo que éramos en el mundo corporativo, vamos a llegar a más, que es realmente la meta que nosotros tenemos, no es la ambición que tenemos. Pero es, ay, qué linda, como ya vas viendo, pues, cómo vas creciendo. No, pero cuando vengan los hijos, ahí vamos a ver. Y ahí me llenaba de cólera porque decía, probablemente si María no saca un negocio no le van a decir eso, ¿no? O sea, nadie va a preguntarle. Pero la típica de,
pero qué bueno que tu esposo trabaja, ¿no? Porque claro, por la seguridad y todo, tú también puedes dedicarte a esto. Y en verdad es como una decisión súper dura porque al final ha sido mucho más duro. Si yo me pongo a pensar, la decisión fácil hubiera sido quedarme en el corporativo. Y la decisión fácil en las tres hubiera sido quedarnos en el corporativo. Decisión fácil a nivel económico y todo. Y de repente decir que queríamos algo más tranquilo, X. O sea, era lo más seguro. Nosotros estamos apostando por un sueño porque queremos crear algo que es como el ideal para nosotras, dar un ejemplo a nuestros hijos, generar un impacto grande. Y es duro, ¿no? Es duro que ese esfuerzo como que se minimice. Y tocaste el tema, Fresita, que vuelvo a traer como que estudios, pero porque esa data me parece demasiado interesante, y era que precisamente, ¿por qué para las mujeres, por qué tantas mujeres, desde que salimos con Superpowers, nos escriben preguntándonos cómo hicimos el salto del corporativo al emprendimiento? Porque hay tanto como mucho más miedo. Y no digo que los hombres no los tengan, porque el miedo del riesgo es muy alto también, sobre todo en muchos casos, que es como el breadwinner, el que trae realmente la plata en la casa en muchos casos, porque es la realidad. O sea, hay unas cosas que nos duelen, pero hoy es la realidad Sí. en la mayoría de nuestros países. Entonces, pero como que unos miedos como tan fuertes que no es que no los entienda, los conecto completamente, o sea, los conecto. Pero entonces investigando más como que en todo esto era, porque para las mujeres es tan difícil salirse del mundo corporativo. Y pensando en lo que dice Fer, como en muchas de las creencias y los techos de cristal, es cómo crecimos desde chiquita y lo que estamos haciendo con nuestras hijas. A mí me gusta mucho estudiar estos temas, como saben todos, no porque mamás de niños no apliquen, es más, aplica probablemente muchísimo también porque el mundo se transforma con todos, no solo con una parte, pero yo lo investigo mucho, obviamente, en cómo tengo que aplicar cosas para mis hijas. Y muchas de las cosas que pasaban es, acuérdense que desde chiquitas a las niñas les enseñan a actuar bien, a ser responsable y a evitar el riesgo, que es lo que estabas diciendo tú, Fer. A los niños les dicen, arriésgate. Y eso es desde los juegos que hacen. La niña todo lo hace responsable, ella tiene que encajar. Y esto lo hablamos incluso cuando estuvimos discutiendo mucho el libro de Lean. No me voy a meter mucho detalle, pero puntos de a las niñas nos dicen que ser responsables, ser más cuidadosas, cuidado te golpeas, cuidado esto, a los niños, dale con todo, dale duro, pégale, o sea, todo. Y la segunda parte es a las niñas nos enseñan, siempre desde chiquita, el principio azul. Y significa que hay alguien más que nos tiene que proveer, validar, etcétera. Entonces, lo que nosotros como mujeres crecimos buscando es un camino seguro, alguien que nos controle un poquito más la vida, no tomar riesgos, ser responsable, etcétera. Y eso donde viene a que a la mujer, en general, la que estuvo en el mundo corporativo es lo que más te va a sostener. Hay alguien que te está diciendo que sigue en tu carrera. Hay alguien que te está llevando y sentando en tu mesa sentando en la mesa para que presentas, te está dando un presupuesto, estás teniendo tu príncipe azul de alguna forma ahí, y salirte a que seas tú misma a pedir lo que necesitas, a exigir, o sea, a trabajar y así a ponerte como en igualdad con todo el mundo, no es algo que nos genera muchísimos más miedos. Entonces eso es también como uno de los puntos de salirse del mundo corporativo al emprendimiento, y es real, y es algo que tenemos que trabajar para ir cambiando el mundo. Sí, y algo que ahorita acabas de decir, creo que ni siquiera estaba planeado hablarlo, pero algo que a mí me ha sorprendido, o que no pensé que iba a ser un pain point, y ahorita lo estoy viendo, es la falta de mentores, ¿no? Yo crecí con ser un mentor formal, o al inicio incluso cuando entraba de practicante, ¿no? No era un mentor, pero era un buddy, ¿no? Pero siempre tenías a alguien que al inicio te llevaba de la mano, te explicaba cómo funcionaban las cosas, y después alguien, sea formal o sea informal, siempre habían personas que ya habían pasado por eso, líderes en la empresa a quien tú admirabas y que podías como tocar una puerta y sentarte y tener guía. Las personas que a mí me gustaría que me mentoren probablemente ahorita son mi competencia, ¿no? Pero además, emprender, y creo que lo hemos hablado un poco, pero es un mundo súper solitario, ¿no? Donde cada uno tiene un challenge muy distinto. Las realidades son muy, muy diferentes entre cada negocio, ¿no? Y lo que estamos haciendo. Y yo, por lo menos, no he encontrado a alguien con quien yo pueda decir, oye, necesito que me enseñes, que me guíes. Por eso existen los mentores de negocios a los que tú les pagas y te dedican tiempo, digamos, pero es un negocio, no es parte del negocio. Y no es alguien que te conoce y con que tú, ¿no? Que te conoce a profundidad o que conoce tu trayectoria, por lo menos no al inicio. Entonces,
creo que algo que a mí me ha chocado y creo que también nace un poco de por qué nace Superpowers, ¿no? Es que cuando empezamos Tres, el modelo de negocio es distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros en el corporativo. Y no encontré a nadie que me pueda decir, por aquí es, ¿no? No porque sea la solución, sino alguien que me pueda decir, vas por buen camino, o mira, ¿por qué no cambias esto así? ¿Por qué no, en vez de pensar así, por qué no piensan así? ¿No? Entonces, creo que es algo que a mí me gustaría ver más, ¿no? De repente es un poco por el modelo, ¿no? Pero donde estoy yo no tengo tantos mentores emprendedores. Eh, pero creo que eso me ha hecho cuestionar más de una vez si estoy en lo correcto, si estoy haciendo lo correcto, a un nivel que yo siempre he tenido síndrome del impostor toda mi vida. Creo que las mujeres en general tenemos síndrome del impostor y cuando me contrataron la primera vez, llegué llorando a mi casa y le dije a mi mamá, ¿por qué? Cuando entre se van a dar cuenta que no sé nada. O sea, esa fue mi primera reacción cuando me contrataron. Cuando entre se van a dar cuenta que no sé nada. Ahora se me ha multiplicado, ¿no? Y además es mucho más visible, porque antes si me equivocaba, pues ya lo veían ahí, ¿no? Pero ahora es visible eso en las redes y mi negocio depende de esto. Entonces, creo que se siente mucho más fuerte esto de qué pasa si no me funciona, qué pasa, ¿no? Si me equivoco. O lo más importante es, ¿por qué me contratarían a mí y no a tantas otras personas que hay? Una vez que ya consigues un trabajo, pues ya estás ahí. Pero aquí es constantemente de, ¿por qué me elegirían a mí? Y yo me tengo que recordar constantemente que, primero, que no soy solo yo, ¿no? Es todo lo que hemos construido, pero además que soy suficiente y que tengo conocimiento suficiente y que realmente puedo añadir valor más allá de lo que yo hacía en mis Exceles de mi mundo corporativo, ¿no? Creo que es un trabajo constante. O sea, definitivamente es bien duro porque yo lo vivo también todo el tiempo y es que además tú has construido muchísimo antes en un lugar donde ya, digamos, tu nombre significa algo, tu marca representa algo que has construido durante muchos años y tienes un reconocimiento y ya sabes que a ti te buscan para esto, digamos, cuando estabas como que tu empresa. Pero cuando tú dices, soy yo, pero ¿quién soy en este mundo? O sea, es volver desde cero a empezar y se te olvida y es muy difícil y es de esas cosas que yo te digo, lo vas a seguir teniendo, porque yo creo que lo vamos a seguir teniendo. ¿Cómo no dejamos que nos paralice? ¿Cómo no se vuelven, mejor no lo hago, que le pasa a la mayoría, mejor entonces no lo hago, sino, ok, ¿qué herramientas me pueden ayudar de pronto para sentirme un poco mejor? Que no va a ser 100% lista, 100% wow, crack, no tengo miedo de nada, no, obvio soy la perfecta para esto, pero herramientas que te hacen sentir mucho mejor. Y a mí me ha ayudado mucho la conversación que acabamos de tener de cuando te das cuenta que hay gente que necesita tanto lo que tú ya sabes y que realmente lo valora y que significa que el por qué estamos creando todo lo que estamos creando realmente es muy valioso para mucha gente y puede ser transformador para tantas personas, es cuando me refuerza tranquila. Pero que al mismo tiempo me pasa que después veo otras que están en un nivel demasiado alto versus el que yo considero que son, que probablemente tengan menos experiencia y hasta de pronto pueden enseñar menos de lo que nosotros podemos enseñar y ayudar en muchas cosas, pero parecieran tan seguras que no es, o sea, ya. Pero ya llegaron. Y ahí yo he aprendido mucho en este camino a observar, porque hay que estar observando como demasiado el entorno, pero observarlo como inteligente, qué cosas quiero aprender y entender también en qué fase de su camino están. Porque a mí me pasa mucho que yo me comparo con gente que lleva 10 años en la industria. Y digo, claro, y me comparo y después digo, niñas, llevamos 6 meses desde que salimos al aire. O sea, 6 meses. Somos literalmente, sonreímos por primera vez como un bebé. Literalmente estamos sentándonos. O sea, ni siquiera caminamos, ni siquiera gateamos, ni caminamos, ni nada. Y ahí esas son las cosas que me refuerzan, como que ya tengo la pelea acá que me dice, ¿por qué no estás haciendo esto más y mejor como lo está haciendo esta persona? Y después tengo otra que dice, Dios mío, hace un año no existía esto. Hace 6 meses nadie conocía qué estabas haciendo y wow, todo lo que hemos ido logrando. Pero ese tema, yo creo que incluso el tema del impostor, te lo juro que yo creo que vale la pena una conversación completa de eso,
porque ese tema es durísimo. Y yo volviendo con los estudios, porque es del mismo, o sea, es parte de la misma discusión, como para ir cerrando la parte del impostor, o lo que ustedes quieran agregar también, vuelve mucho al tema de, hay muchos estudios que están mostrando que el hombre tiene el mismo nivel de síndrome del impostor, y hay muchas peleas en los análisis de esto. Lo que pasa es que los hombres no lo pueden decir, que también es una cosa súper dura. Uno lo habla desde mujeres como lo duro que nos toca, y la realidad es que a los hombres les toca durísimo porque tienen unas expectativas también súper diferentes, que si ellos no pueden hablar de estos temas, no pueden. Ojalá lo puedan hablar, digo no pueden entre comillas, porque hoy sienten que pierden totalmente su valor, y las mujeres sí lo estamos hablando. Entonces obviamente se le está asignando mucho más a las mujeres, pero parece que los hombres sí lo sienten. Ahora, desde donde muchos de los puntos de partida volvemos a las mujeres buscando likability. Es que las mujeres están estresadas todo el tiempo porque tengan ese reconocimiento afuera. Entonces, claro, se presionan aún más. Entonces les da más miedo, es decir, claro, pues yo no voy a estar lista, claro, pues yo mejor no tomo este trabajo, yo mejor no busco a este cliente porque no voy a ser capaz con este cliente. Esa razón es súper importante. Pero hay otra bien relevante que le hablaste cuando hablaste un poquito del tema de mentores, y es que como mujer tenemos pocos referentes en las industrias, muchas veces en el mundo laboral. Cuando vemos que hay menos CEOs, entonces cuando te sientas en una sala de juntas y la mayoría son hombres, perteneces menos, te da más síndrome de impostor. Te conectas menos con mucho del equipo que está ahí, te da más síndrome de impostor. Cuando ves que literalmente en los emprendimientos, mayoría están liderados por hombres o mixtos, y no recuerdo el porcentaje, pero es como un error de solo el 10% que son solo fundados por mujeres, solo mujeres, no perteneces, te da síndrome de impostor, porque no encuentras tantos referentes con el que dices, wow, claro, pertenezco, entonces te empieza a sentir peor. Entonces, es todo eso como que vamos a tener que ir rompiendo poco a poco, pero yo siento que si nos quedamos en lo mismo es el problema, y si no traemos estas conversaciones sobre la mesa y seguimos rompiendo techos es lo que nunca vamos a lograr. Y definitivamente propongo síndrome de impostor para mi episodio. Totalmente, porque y yo les iba a decir, quiero dejarlo para otro episodio, pero yo les iba a decir que creo que una de las cosas que más síndrome de impostor me ha dado es, y esto es una anécdota de las cosas que nos ha tocado hacer, pero el día que tuvimos que emitir la primera factura, ¿no? Que por un lado era un hito súper importante, es 001-1, ¿no? Pero me demoré, creo que, o sea, tuve que llamar a la contadora 4 veces, me demoré como 3 horas en emitir la factura y pregunté demasiadas veces. Llamé a 3 personas distintas a ver si es que ellos sabían cómo poner un cuadro de texto. Si Víctor nos está escuchando, él puede entender porque al final él me enseñó a hacerlo. Pero cuando terminé y emití la factura, ni siquiera cuando terminé, en el momento, yo decía, no puede ser. O sea, más de 10 años, ¿no? En el mundo corporativo, hablando de que las marcas, y no se emitió una factura. No se emitió una factura. Porque no sabía entrar al portal de la SUNAT y no sabía ponerle el recuadro de texto. Plot twist, no había que hacerlo en el portal de la SUNAT, era en un PDF. Entonces, o sea, ni siquiera había que hacerlo, pero yo no había entendido. Era la primera. Entonces, pero el nivel de síndrome de impostor que me dio, de cómo estoy haciendo todo esto si ni siquiera sé emitir una factura, cómo me van a creer en todo lo demás. Y después me tuve que recordar a mí misma que a mí no me estaban contratando porque sé o no emitir facturas. Que eso es una de esas cosas que uno tiene que aprender a hacer porque es emprendedora. Pero a mí me estaban contratando por otra cosa. Y 3, no es una empresa contable, felizmente, ¿no? Entonces, gracias a Dios. esas cositas, como, o sea, de tener que solucionar tú, me hicieron cuestionar mucho si yo era para ser emprendedora. Y algo que yo siempre pienso, no sé si les los he dicho a ustedes como por fuera del episodio, pero cuando yo estaba en Procter, una persona se me acercó un día y me dijo, es que tú no eres para estar en Procter. Y a mí me chocó horrible. De hecho, lo voy a decir, pero Brian me dijo, tú no eres para Procter. Y me chocó horrible y no lo entendí en el momento. Y Brian tenía razón. Pero después porque me dijo, tú eres una de las pocas personas que no está persiguiendo una banda o un puesto aquí. Porque era un momento en el que yo le decía, hasta a mí no me interesa que me asciendan, yo quiero hacer lo que me gusta.
y me dijo, es que tú no eres el perfil típico procteriano. Eres muy buena y lo que tú quieras, pero tú eres mucho más emprendedora. Y yo me siento completamente corporativa, incluso ahorita que soy emprendedora, ¿no? Pero disfruto tanto aprendiendo todo esto y la verdad es que me importa tan poco el rol, ¿no? Y la banda y el título y todo, que ahorita recién entiendo eso que me decía Bray hace, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Que me dijo, tipo, tú vas a hacer algo completamente distinto y vas a ser muy exitosa en otra cosa porque tu foco es distinto. Y ahorita digo, si él cree que yo tengo un espíritu emprendedor, entonces yo también me lo puedo creer. Y yo también puedo decir que tengo un espíritu emprendedor, porque lo más importante cuando estás dudando de ti misma es que hay otras personas que lo ven antes que tú, como nuestros superpoderes. Entonces, gracias, Bray. Y antes de cerrar, yo quería traer un tema que tiene mucho que ver con lo que han dicho las dos ahorita, y es la competencia entre mujeres. O sea, algo que nos pasó sin darnos cuenta es, ok, listo, nosotras vemos en el mercado que no hay no hay muchas mentoras, buscamos personas que admiramos y como decía Ale, nos comparamos con estas personas que ya tienen 10 años, que han logrado ya la hicieron, ¿no? Ya llegaron, y nosotras queremos llegar. Y también está como estas personas que no tienen mucho referente, ¿no? Entonces les ha costado llegar a donde llegaron. Ya hay mucho recelo con la información. De repente, en vez de vernos como, ok, ¿cómo hacemos para todas juntas crecer? Y la típica frase, hay mercado para todo el mundo, es real, ¿no? O sea, yo creo que, y algo que dejo como reflexión, me encantaría que las personas que están escuchando y sobre todo las mujeres que están emprendiendo piensen, ¿por qué tendría celos de la otra que va a meterse a mi rubro y no pensar como, ok, ¿qué pasa si nos juntamos y nos vemos como sí, somos competencia real, vamos a competir por clientes, pero ¿por qué no nos vemos por como que juntas vamos a lograr abrir un nuevo mercado, juntas vamos a ser más mujeres en este rubro, juntas vamos a potenciarnos más, o sea, juntas uno se potencia más que estar perdiendo el tiempo de hundiéndose, ¿no? Entonces, creo que también tenemos muchas anécdotas con eso y que nos ha pegado mucho porque es personas que nosotras creo que las tres y eso tenemos mucho en común, somos muy abiertas, o sea, cualquiera que venga y creo que las personas que nos han buscado se han dado cuenta esa es nuestra meta, ese es uno de nuestros como mottos. Tipo, nosotros estamos acá para abrir camino a las demás y para apoyar en lo que podamos a los emprendimientos y hacer una industria grande y cada vez seamos más mujeres emprendedoras exitosas. Y nos ha pasado que pensamos que el resto piensa así, ¿no? Y que decimos, oye, ¿por qué tal no nos compartió el reel? Como que nos sorprenden cosas que nos dan risa, pero cuando te pones a pensar, de repente esa es la razón por la cual ahorita no hay tantas mentoras, ¿no? Esa puede ser una de las razones. Es como cuando hablamos de category vision, ¿no? Y en verdad es crecer el pastel y no solamente comerte un pedazo más grande de ese pastel que existe, ¿no? Pero yo lo veo igual y creo que si a mí cualquier persona me llama, yo siempre contesto el teléfono, tengo llamadas y a veces hasta tengo gente, o sea, gente que me dice como, ¿por qué estás regalando tu conocimiento? Cobra, ¿no? Pero yo creo que hay espacio para todos. O sea, tampoco es ser Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, no vamos a abrir el PNL, no te pido, pero sí como No. ayudar. Sí. Pero ayudar, y si hay algo que ya viviste, y si yo le puedo hacer la vida un poco más fácil a alguien que va a emprender o que va a empezar, con mucho gusto. Hay que celebrarnos más como mujeres, hay que celebrar que haya gente que lo esté haciendo, porque cuando celebras a las personas, también incentivas a que haya más gente que quiera entrar a esto. Y finalmente, juntas vamos a ser mucho más fuertes. Y yo creo que todo eso justo va al punto de que nos preguntan, o que seguro nos preguntarán mucho también, de qué nos sostiene. Porque si el camino es difícil, si teníamos o tenemos facilidad para entrar al mundo corporativo de nuevo y tener como algo más seguro, ¿por qué uno mantenerse acá? Y es precisamente el punto de partida de nuestro propósito va más allá. Y saber que uno se apega realmente a ese propósito es lo que dice, este mes no entró plata, el primer mes no entró plata, todavía no están los ingresos donde yo quiero que estén, porque si tengo también una ambición financiera, no importa, estoy construyendo y estoy construyendo y estoy construyendo. Y el construir significa un ladrillo a la vez y a veces se te caen y vuelves y lo subes si solo tienes claro por qué lo estás haciendo, que volvemos al Start With Why, pero definitivamente, y el de nosotros
es transformar el mundo a través de una mujer a la vez, o sea, de mujeres y mujeres cambiando, precisamente encontrando su superpoder, explotándolo y maximizándolo para tener una mejor vida personal y profesional. Y eso es lo que nos mantiene y nos sostiene viva. Y creo que por eso muchas de nuestras discusiones vuelven a hacer sentido o no para lo que queremos construir. Y desde ahí es que es como que lo que te ayuda a saber es que esto no es competir, esto es colaborar. Porque si nuestra misión es real, nuestra misión necesita más mujeres montadas en la misma industria. Total. Tal cual. Creo que el propósito es súper importante. Creo que igual lo más importante es las personas con las que lo haces. Y creo que el hecho de que seamos 3. Y nosotras mismos hemos tenido esta discusión de a veces se siente que 3 es un montón de personas, ¿no? A veces se siente que, las utilidades se tienen que repartir entre 3. Entonces tenemos que facturar mucho más. Entonces hay una presión porque somos 3. Y además hay espacio que haya un poco más de divergencia también en nuestras ideas, en las formas y tal. Pero creo que seamos 3 me ha permitido a mí tener a Emilio, ha permitido que Fresa pueda estar tranquila cuando tuvo a Mateo, permite que Ale se pueda ir de vacaciones y esto siga avanzando, ¿no? Nos da un poco también de balance, porque ya no es un 50-50, sino por lo general podemos conversar un poco más y siempre hay una que puede actuar de mediadora cuando hay como desacuerdos. Pero lo más importante es que creo que incluso cuando sentimos que estamos en desacuerdo, en el fondo estamos de acuerdo, y uno de los trabajos más grandes que estamos haciendo nosotras es el delivery, digamos, ¿no? El que estamos diciendo lo mismo pero de formas distintas, ¿no? Entonces siempre queremos hacer un tweak o hay algunas cositas, pero en el fondo estamos muy de acuerdo. Tenemos el mismo propósito y tenemos la misma visión de esto, ¿no? Y está muy acompañado de miles de anécdotas que teníamos apuntadas para contar y se nos acabó el tiempo, pero desde contracciones en reuniones y partos que esperábamos y al final nunca terminaban llegaron. adelantados. Vamos a parte 2. Esto mereció una parte 2. Sí. Exacto, pero hay muchas anécdotas que nos quedó mantienen corto. además con esa ligereza que necesitamos para que todos los días nos provoque juntarnos a estas reuniones, porque en verdad yo que he venido de un trabajo que me estaba drenando, esto no se siente como, ay, me tengo que juntar. Y espero que ustedes tampoco, pero... No, cero. Yo salgo emocionadísima siempre. Eso, y yo, solo para cerrar lo que dijiste, Fer, es, si yo tuviera que pensar de acá, y me lo han preguntado hace poco de, ¿tú volverías, o sea, si tú pudieras ahorita con el concepto y todo, ¿volverías a hacerlo con socias? ¿Lo harías sola? Yo, o sea, para mí es un no-brain. O sea, para mí es, de todas maneras, lo volvería a hacer con ustedes y lo volvería a hacer con las dos. O sea, momento, Pili. Lo volvería a hacer con las dos. O sea, volvería a hacer 3 porque creo que realmente es duro y es solitario emprender y realmente sí, piensas en de repente la utilidad se reparte 3, pero lo que te da, o sea, los espacios de soporte, o sea, el poder como cubrirnos, el poder ayudarnos a las 3 a lograr no solamente lo que queremos de éxito en la empresa, sino éxito en nuestras vidas personales, el que cada una pueda cumplir sus sueños de ser mamá. O sea, es algo real, no es algo que nosotras buscamos, tener la flexibilidad que queremos. Y ahorita, por ejemplo, que yo acabo de dar a luz, o sea, siento que me he podido dar un espacio de emprender y poder tener tiempo con Mateo, ¿no? Poder haberme desconectado semanas antes porque estaban ustedes. Y cuando hemos tenido momentos, han habido momentos de psicólogas, de risa, de chismosas, de todo juntas, y no lo cambiaría. O sea, creo que eso es algo que cuando me preguntan a mí me encanta. Me encantó poder emprender por primera vez, meterme en ese mundo con ustedes, que eran socias amigas, porque lo hizo me dio mucho menos miedo. Me sentí como empoderada. Y creo que eso lo llevo para las demás para que reflexionen en ¿por qué no nos vemos? O sea, cuando alguien venga y te pregunte por ayuda, mírala como una socia, no mírala como una socia mía que estamos creando este nuevo espacio, haciendo esta torta más grande donde más mujeres puedan lograrlo y ayudarnos a perder el miedo. Porque así empezamos nosotras. Nunca nos imaginamos que esa primera llamada íbamos a ser socias. Nunca. Y todo nació de cómo compartimos, ¿no? Y creo que ahora estamos creando algo mucho más grande, mucho más bonito, que además es súper fácil querer seguir haciéndolo,
¿no? Y sí, tenemos timelines y chambeamos durísimo, pero es bonito, es divertido, te reta de maneras distintas, ¿no? Y cada una trae con su personalidad y con sus experiencias algo muy distinto, pero en el fondo las tres queremos lo mismo. Y eso creo que es lo más bonito de Tres, ¿no? Y de Superpowers. Una anécdota bien chistosa que tenemos que hacia el comienzo de nuestra sociedad y ha sido uno de nuestros principales breaking points fue cuando nos dimos cuenta, ok, ya teníamos esta agencia que no estaba funcionando y teníamos que cambiarla. Entonces vino en un momento dos breaking points, ¿no? Uno que estábamos comenzando como las tres y otro era que Fer ya iba a dar a luz en cualquier momento, ¿no? Entonces nosotras le decíamos, Fer, ya deja de conectarte porque ya estaba en semana 40. Y Fer, bueno, como es muy ella y es muy su personalidad, seguía yendo al gimnasio, había ido al gimnasio, entonces realmente como que particularmente yo dejé de preocuparme, dije, ya se dará cuenta, ¿no? O sea, está perfecta, yo la veo cero que va a dar a luz. Y ese día que tenemos esta reunión importante, yo estaba bien nerviosa, pero era una reunión difícil, una conversación difícil. Fer había ido al gimnasio, regreso y se me conecto, chicas, no pasa nada. Estamos teniendo esta conversación, estamos exactamente en el momento donde era pico, donde ya estamos diciendo que no queremos trabajar y por qué, y hablando de los posts que habíamos hecho, y Fer comienza a hacer caras. Entonces, pero no caras como bien sutiles. Entonces al comienzo yo pensé como, esa es una sonza, o sea, que pare de hacer la cara. Y Ale fue la que se dio cuenta y le puso, Fer, estás teniendo contracción. Y Fer, muy ella, creo que sí. Y nosotras como, vete de la reunión. Entonces, en paralelo, la agencia nos estaba hablando y Fernanda estaba entrando en trabajo de parto y nosotras no escuchábamos porque teníamos miedo que se salga Emilio en ese momento, ¿no? Entonces, y nosotras como, Fernanda, por favor, vete. O sea, yo ya estaba a punto de sacarla de la reunión y Fer, no, pero si las contracciones se demoran, ¿no? O sea, todavía. Bueno, no solo terminamos de cerrar esta conversación difícil, sino que tuvimos un briefing session después, donde Fernanda, con sus contracciones, terminó de chambear. O sea, es girl power. Sí, bueno, desde mi punto de vista, yo no sabía que eran contracciones. Pensé que todavía pensé que me iba a pasar hasta la semana 41. Pero además, yo había apagado mi micrófono. Y me acuerdo que Ale dijo, no se preocupen, yo voy a hablar en esta reunión. Fresa, ¿quieres decir algo? Y antes de que se den cuenta, alguien me dice, Fer, ¿tú quieres decir algo? Y yo decía en la cámara, si se me está viendo, decía, para los que me estaban escuchando, yo solamente movía la cabeza. Yo, no. Y ojo que, para que lo vayan conociendo, nunca Fer, cuando le preguntas, ¿tienes algo que decir? Nunca dice no. Siempre ella me callaba. Entonces fue muy extraño. Y tuvimos que decirles a las chicas de la agencia, discúlpenos, sabemos que este es un momento súper duro y tal, pero Fernanda tiene contracciones y por eso está actuando así. Entonces, bueno, y era como, ¿te vas? No, acá estoy. Pero bueno, fue un momento... ¿Y Emilio nació esa noche? Sí, eso fue a las 12 del día. A las 6 horas, A las 2 de la tarde estaba yo en la clínica y a las 6 de la tarde Emilio había nacido por cesárea porque las contracciones estaban siendo muy fuertes y yo no me había dado cuenta. Gracias, CrossFit. No sé. Pero bueno, pero sí, fue así como muy a mi estilo, ¿no? Hasta el último momento, pero fue un momento distinto para Tres. Entonces yo podía conectarme y opinar, pero no había mucho como trabajo del día a día, porque no habían clientes, no habían como reels que grabar todavía, ¿no? Entonces Emilio, de hecho, yo digo que Tres más o menos tienen lo que tiene Emilio, porque yo aproveché, ¿no? En mi maternity del mundo corporativo para explorar lo que era Tres. No, y yo creo que cerrando un poquito, y de verdad que creo que vale la pena pensar en episodios o muchos más, porque esto dispara conversaciones que siempre queremos que las tengamos y nos comenten y todo. Yo creo que hay varios puntos que hemos aprendido y seguro el camino de aprendizaje va a continuar gigante, porque la realidad es que apenas estamos empezando, pero no queríamos dejar de compartir cómo ha sido este primer año. Y aunque ven como muchas cosas chistosas y lindas y que todo deben ser amigas, amor, la realidad es que creo que lo fuimos diciendo en diferentes puntos de la conversación. Hay mucho apoyo
porque lo buscamos crear y es algo que de hecho es lo que queremos crear más allá de nuestro negocio, el impacto. Seguimos siendo unas mujeres que nos apoyamos entre nosotros para la vida personal, pero el negocio sí lleva muchas conversaciones difíciles que hay que tener, que muchas veces son incómodas y que va a generar discusiones internas, incomodidad y todo, se tienen que tener en los negocios, que vas a tener que decidir no hacerlo todo, y no hacerlo todo te va a frustrar, sí, pero te va a frustrar más intentar hacerlo todo y hacerlo mediocre o quemarte en el camino. Conversaciones obviamente de un montón de miedos que vas a tener que aprender, puede que no a silenciar completamente, pero a saber entonces qué otra voz necesitas alzar más fuerte para irlas apagando y sobre todo que no te paralicen y que el miedo sea, como Fresa lo dice mucho, lo dice en su episodio, sea un motor realmente como eso. Y lo que quisimos hacer en esta conversación es que fuera cero planeada. O sea, como que pusimos que no se nos olviden cositas, que nosotros siempre hacemos como un poquito de guía, pero la realidad es que esta la queríamos tan raw como la ven. O sea, cruda pero real, honesta en toda esta conversación, porque es parte de lo que nosotros traemos en nuestra personalidad. Si ponemos todo solo como un mundo perfecto en el emprendimiento y todo, no vamos a sacar las conversaciones que se tienen que hacer. Pero si también todo lo contamos desde el miedo y lo negativo, no vamos a tener más mujeres lanzándose con tantas cosas tan lindas e impactantes que podemos hacer en el mundo. Y eso es lo que queríamos hacer en esta y probablemente continuará. Y ya saben, si se quedaron con preguntas de este episodio, déjenoslas aquí mismo, que las vamos a abrir para utilizar en el segundo episodio y generemos muchísimo más conversación entre nosotras. Ya saben, síganos en Instagram, en Spotify, en YouTube, cada martes con un nuevo episodio. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos. Chao. Chao. Y esto es Superpowers by 3.